Estados Unidos contraataca y denuncia a México, Canadá, China, Turquía y la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles. Aumentan los secuestros en México. La Organización Alta al Secuestro señaló que a finales de junio se registró un incremento de 2.3 en el número de personas privadas de su libertad. La Copa del Mundo ya está en París. Francia recibió a los campeones de Rusia 2018. Los festejos de la Ciudad Luz incluyen la distinción a los jugadores con la Legión de Honor, la más importante de ese país. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 16 de julio y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por su compañía y quédese con nosotros. Tenemos mucha información. Oscar Mota en los deportes terminó, se nos acabó el Mundial. Oscar, adelante. Hola Elia, Brenda, amigos de la Ciudad y el Mundo. Sí, afortunadamente yo ya estoy buscando un torneo de canicas o de matatena para entretenerme estos días. Pero bueno, tenemos mucha información para ustedes de aquí a las 3 de la tarde. Así es, todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo. Porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen. El gobierno del presidente Donald Trump denunció a México, Canadá, China, la Unión Europea y Turquía ante la Organización Mundial del Comercio por las represalias tomadas frente a los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio. Las quejas fueron presentadas de manera separada al considerar que las medidas impuestas por estas 5 economías son ilegales. El Fondo Monetario Internacional rebajó a 2.7% su proyección de crecimiento para México en 2019. El organismo financiero internacional señaló que aunque México se verá beneficiado por los altos precios de algunas materias primas, factores externos y domésticos impactarán en el estimado en el mediano plazo. En el mercado cambiario, el dólar inicia la semana en un promedio de 19 pesos con 17 centavos a la venta y a la compra en 17 pesos con 95 centavos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 50 lineamientos para el combate a la corrupción y por la austeridad en su gobierno. Entre ellos está el que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y relacionados con actos de corrupción. Además, que quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios para los funcionarios públicos. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. El presidente Peña debe estar recibiendo 270,000 pesos mensuales. Yo voy a recibir 108. O sea, voy a recibir el 40%. Lluvia de anuncios y modificaciones, entre ellas Andrés Manuel López Obrador también aseguró que la nueva Fiscalía General de la República gozará de plena autonomía y no recibirá órdenes desde Palacio Nacional. Precisó que su salario como jefe del Ejecutivo mexicano, bueno, se lo comentábamos, será de 108,000 pesos. Y como parte del plan de austeridad del presidente electo de México, el próximo gobierno reducirá la Secretaría de Gobernación de 7 subsecretarías a 3. La Secretaría de Gobernación van a funcionar 3 subsecretarías. Van a estar a cargo de Zoé Robledo, de Tatiana Cloutier y de Alejandro Encinas. Desmiente el Vaticano la participación del Papa Francisco a través de una videoconferencia en los foros para lograr pacificar al país previstos como el próximo gobierno. Loreta Ortiz, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como coordinadora del proceso de pacificación, dijo que 2 expertos de la Santa Sede en la materia acudirán a México para participar en estos encuentros. El Papa ya dijo que sí aceptó que va a ser a través
de un proceso de videoconferencia o vía Skype. La consulta empieza el 7 de agosto, termina el 30 de noviembre, pero los insumos, la pregunta que me hicieron hace un momentito, para ya derivar las políticas públicas y lo que va a ser la cuestión de la ley de amnistías y demás proyectos legislativos para pacificar al país, eso va a derivar de la consulta. Alfonso Durazo, quien será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló que ya se alista la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. En virtud de que el uso político que se ha hecho históricamente de él ha terminado por deslegitimarlo. Vamos a desaparecer el CISEN como ente administrativo e iniciamos el proceso de un nuevo organismo que será la Agencia Nacional de Inteligencia. Al alza el número de secuestros entre mayo y junio. La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, señaló que desde el 1 de diciembre de 2012 a junio de este año se registraron 11.268 delitos de este tipo. En 2018 hubo 130 secuestros, comparado con 127 que tuvimos en mayo. Detenidos hubo 133, en este mes afortunadamente tuvimos 150 detenciones y esto hay que reconocerlo, fue gracias a un gran trabajo que hizo este mes la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Ahí hubo varias detenciones importantes de secuestradores, desmantelaron una organización criminal que venía operando en el Estado de México, que además era muy cruel porque incluso estaba matando a sus víctimas después de obtener el rescate. En estos momentos nos enlazamos en vivo al mensaje de René Juárez Cisneros. Se prevé que oficialice su salida de la dirigencia del PRI. Vamos a escuchar. Las urnas. Esta derrota del 1 de julio del 2018, sumada a las dos de los años 2000 y 2006, nos obliga a preguntarnos cuál es el futuro de nuestro partido. Primeramente, tenemos que reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí, qué hicimos y qué no hicimos. Segundo, tenemos que responder escuchando a la militancia. Ellos son a quienes les toca hoy hablar. No debemos olvidar que siempre ha sido más grande y mejor la militancia que la dirigencia. En tercer lugar, el reclamo histórico de la militancia ha sido la democracia interna para elegir dirigentes y gobernantes. Preguntémonos entonces, ¿por qué hemos desoído siempre esta demanda? Cuarto, ¿cómo vamos a devolver el poder al partido? ¿Cómo construir un partido para luchar por el poder para servir a la gente y no un partido para servirle al poder? Quinto, tenemos que aprender de las grandes lecciones. Cuando nos cerramos, no entendimos los cambios de la sociedad. La sociedad se abrió y nosotros nos cerramos. Hoy nos abrimos a destiempo. Sexto, el PNR nació en 1929 y se transformó en tan solo 8 años para dar forma al PRM. 9 años después se convirtió en el PRI. Desde entonces han pasado 72 años y solo hemos adecuado cosméticamente nuestro partido. Pareciera que no leímos bien el 68, el 88, el 97, el 2000 ni el 2006. Y como partido... La Suprema Corte de Justicia de la Nación anticipó que a más tardar el mes de agosto resolverá las acciones de inconstitucionalidad en materia del sistema anticorrupción en la Ciudad de México, promovidas por el Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El presidente de la Corte, que lo tienen muy claro ellos, que debe de resolver todas las acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la Constitución de la Ciudad de México antes de la entrada en vigor de la propia Constitución.
O sea que ahora que regresen de vacaciones los primeros días de agosto, es prioritario para la Corte resolver, es prioritario para la Corte que se le dé salida a estas acciones de inconstitucionalidad. La Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un llamado a las autoridades locales a investigar a fondo el derrumbe ocurrido en la plaza comercial Arts Pedregal. Diputada presidenta de dicha comisión, Janet Hernández, destacó que las construcciones deben contar con una rigurosa supervisión desde sus inicios. Este lunes, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó los resultados del concurso de selección a nivel licenciatura en los sistemas escolarizado y en el de universidad abierta. La máxima casa de estudios del país pidió no saturar el sistema de resultados y leer el instructivo en su totalidad. En información internacional, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunieron en Helsinki, en Finlandia, en lo que es su primera reunión oficial desde que Trump llegó a la Casa Blanca. He estado aquí desde no hace mucho, ya casi 2 años, pero creo que terminaremos teniendo una relación extraordinaria. Eso espero. Siempre he dicho, y estoy seguro de que lo escuchó durante mi campaña, que llevarse bien con Rusia es algo bueno, no malo. Ha llegado el momento de hablar de manera sustantiva sobre nuestras relaciones bilaterales y áreas problemáticas del mundo, y son muchas. Pero el encuentro entre ambos mandatarios se produce en un difícil momento en las relaciones entre Rusia y Occidente, pero también de grandes tensiones en la afinidad transatlántica derivadas por las críticas de Trump a sus socios de la OTAN. Previo al encuentro, Trump calificó a la Unión Europea, China, Rusia como enemigos de Estados Unidos. Saqueos y fuertes disturbios empañan la celebración de los franceses por la obtención de su segunda Copa del Mundo, tras derrotar a Croacia 4-2 en el Mundial de Rusia. Varios jóvenes chocaron con las fuerzas de seguridad. Los festejos dejaron al menos 2 muertos y 292 detenidos. El presidente Emmanuel Macron recibió hoy a la selección de su país, en tanto continúa la euforia en las calles de París. Y los 12 niños rescatados en una cueva del norte de Tailandia, tras permanecer 18 días atrapados, honraron al teniente comandante Saman Kunan, un buzo de la Armada tailandesa fallecido durante el operativo para sacarlos con vida. Al menos 10 muertos dejan las protestas de las últimas horas en Nicaragua. Los operativos de paramilitares contra manifestantes atrincherados en barrios y carreteras se recrudecieron. Fuerzas del gobierno del presidente Daniel Ortega arremetieron contra una iglesia en Managua, donde unos 200 estudiantes se encontraban atrincherados desde el viernes pasado. Horrible, de pánico, miedo. Todos los muchachos que estábamos ahí sentíamos aquel terror de que en cualquier momento mataran a todos, porque estábamos rodeados. De todas partes venían las balas. Si no era de adelante, era por atrás. Si no era de al lado, era del otro lado. Y en Colombia, los ex líderes de la guerrilla se sentaron por primera vez en el banquillo para responder por miles de víctimas de secuestros. Rodrigo Londoño Timochenko pidió perdón a las familias y dijo que hará hasta lo imposible para conocer la verdad. Pedimos perdón a todas ellas. Haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido. Oscar Mota, adelante en los deportes. ¿Qué tal, Elia? Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Francia llegó a París con la Copa del Mundo y 38 millones de dólares, que es el premio con el que FIFA recompensó a la Federación Francesa. Los jugadores festejaron en el aeropuerto y posteriormente serán reconocidos por el presidente Emmanuel Macron con la Legión de Honor. Francia se volvió primer campeón que anota 4 goles en una final desde 1970 en el triunfo de Brasil sobre Italia. Croacia recibirá 28 millones, pero desde ya se quedó con el respeto de millones de aficionados al fútbol por su orgullo y dignidad. Y también, mire, el efecto Cristiano Ronaldo causó la locura en Turín. El portugués ya realizó sus pruebas médicas y a la salida de las mismas, cientos de aficionados de la Juventus le mostraron su apoyo y le pidieron que les traiga la Champions League. Finalmente, Rubén Sambueza fue reconocido como el mejor jugador del año en la entrega de los balones de oro de la Liga MX, mientras que Robert Dante Siboldi fue reconocido como el mejor técnico. Asimismo, André Pierre Gignac empató con 80 goles a Walter Gaitán como el segundo mejor anotador en la historia de Tigres, que se coronaron campeón de campeones por tercera ocasión. Compañeras, hasta aquí la información. Y hasta
Hasta aquí el resumen de noticias. Hay mucha información. Con todo esto volvemos después de la primera pausa.